Tenía 3 millones de seguidores cuando decidí terminar con mi vida en ese hotel de Costa Rica. Lo que pasó después en esa habitación, nadie lo vio venir. Son las 3 de la madrugada del 17 de marzo de 2023 y estoy sentado en el piso de la habitación 804 del Hotel Barceló San José Palacio, con la vista perdida en las luces de la ciudad que parpadean a través del ventanal. Mis manos tiemblan mientras sostengo el frasco de clonazepam que conseguí sin receta en una farmacia del centro hace unas horas. 30 pastillas, suficientes. A mi lado, el celular vibra sin parar. Notificaciones que ya no significan nada. 47.392 likes en mi última publicación, 241 comentarios, marcas preguntando por colaboraciones, fans pidiendo fotos, pero yo solo veo números vacíos en una pantalla que me quema los ojos. Hace 6 horas estaba en el escenario del centro de convenciones, frente a 500 personas que pagaron para verme, para escuchar mis consejos de vida, para tomarse selfies conmigo. Sonreí para cada foto, firmé cada autógrafo, grabé cada video que me pidieron. Alejandro Méndez, el youtuber exitoso de 28 años que lo tiene todo. Pero cuando cerré la puerta de esta habitación y quedé solo con mi reflejo en el espejo, vi la verdad que llevo escondiendo por 2 años. Estoy completamente destruido por dentro. La alfombra beige debajo de mí huele a productos de limpieza mezclados con el aroma del whisky que derramé hace 1 hora. La botella de Buchanan's, 12 años, está tirada junto al minibar, medio vacía, un regalo del organizador del evento que nunca imaginó para qué la usaría. Mi computadora portátil está abierta en la cama, mostrando las estadísticas de mi canal. 3.2 millones de suscriptores, 487 millones de visualizaciones acumuladas, ingresos mensuales que superan los $50,000, números que me convertían en alguien en México, en Colombia, en toda Latinoamérica, números que me estaban matando. Abro el frasco y las pastillas blancas caen sobre mi palma sudorosa. Son pequeñas, redondas, inocentes en apariencia. Pienso en mi padre, Raúl Méndez, allá en nuestra casa humilde de Iztapalapa, probablemente despierto a esta hora porque el insomnio lo persigue desde que me fui. Hace 3 años que no hablamos, desde aquella pelea donde le grité que su Dios no existía, que sus oraciones eran pérdida de tiempo, que yo había logrado más sin su fe que él en toda su vida de obrero en la fábrica de textiles. Las palabras que le dije esa noche me persiguen. No necesito tu religión, papá. Yo me hice solo. Su cara se descompuso, pero no me respondió. Solo dijo, voy a seguir orando por ti, hijo, aunque no quieras escucharlo. El aire acondicionado zumba en un tono monótono que me recuerda al vacío que siento en el pecho. Costa Rica era el país número 12 que visitaba este año. Medellín, Lima, Miami, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Panamá, Guatemala, San Salvador, Quito, Managua y ahora San José. Hoteles de 5 estrellas, vuelos en primera clase, cenas en restaurantes exclusivos, pero cada ciudad era igual. Una habitación vacía después del espectáculo, mi reflejo en espejos diferentes, pero con la misma expresión de derrota. Y esta ansiedad que me come vivo desde que desperté una mañana hace 2 años y me di cuenta de que había perdido la capacidad de sentir alegría real. Las pastillas siguen en mi mano. Empiezo a contarlas. 1, 2, 3, 4. Mi mente vuela a ayer en la tarde, cuando grabé un video motivacional para mi canal frente al volcán Poás, sonriendo a la cámara, vendiendo felicidad que no tengo, prometiendo transformación que no he experimentado. Amigos, la clave del éxito es la perseverancia. Dije con esa sonrisa que perfeccioné después de 1000 videos. Mentira. Todo es mentira. El éxito me está matando, la fama me está ahogando, y nadie lo ve porque soy demasiado bueno actuando. 5, 6, 7, 8 pastillas. Pienso en Daniela, mi exnovia, que me dejó hace 8 meses porque ya no reconocía al hombre del que se enamoró. «Te volviste una máscara, Alejandro», me dijo llorando en nuestro departamento de Polanco. «Ya no sé quién eres, solo sé
que el Alejandro que amé murió hace mucho tiempo y dejó a este extraño obsesionado con números y likes, tenía razón. Yo también extraño a ese Alejandro de Iztapalapa, que soñaba con hacer videos por amor al arte, no por contratos millonarios que me exigen contenido diario, aunque esté destruido. 9, 10, 11, 12. Las lágrimas empiezan a caer sin control. No es el llanto elegante de las películas, es un sollozo feo, desesperado, de alguien que llegó al final de sí mismo. Mi pecho se contrae, no puedo respirar bien. El ataque de pánico que conozco también empieza a apoderarse de mí. El corazón late descontrolado, las manos me tiemblan más, siento que me voy a desmayar, pero esta vez no quiero que pase. Esta vez quiero que sea el último. Miro hacia el techo blanco de la habitación y algo dentro de mí, algo que no había sentido en años, me hace hablar en voz alta. Solo bates como un loco. Si existes, si realmente existes, como decía mi papá, necesito que aparezcas ahora, porque no puedo más, no puedo seguir actuando, no puedo seguir fingiendo. Si hay algo más que esto, si hay algo real después de toda esta basura de fama y dinero, muéstramelo, porque si no, me voy a tomar estas pastillas y se acabó todo. Mi voz suena rota, patética. Nada que ver con el tono seguro del Alejandro de los videos. Las palabras salen entre sollozos y mocos, sin filtro, sin producción, sin edición. Es la primera vez en años que hablo sin calcular el impacto de mis palabras. Y en ese momento, en esa habitación 804, a las 3:15 de la madrugada del 17 de marzo, con 30 pastillas en mi mano y una botella de whisky medio vacía a mi lado, sin saber cómo orar, sin haber entrado a una iglesia en 5 años, sin entender nada de religión, grito el único nombre que mi padre mencionaba en sus oraciones que escuché 1000 veces en mi infancia. Jesús, si eres real, necesito que me salves ahora. El silencio que sigue es ensordecedor. Las luces de San José siguen parpadeando afuera. El aire acondicionado sigue zumbando. Mi celular sigue vibrando con notificaciones. Pero algo cambió en el ambiente. No sé explicarlo con lógica. No tiene sentido. Pero la temperatura de la habitación parece distinta. Hay una presencia que no estaba hace un segundo. No es algo que veo con los ojos. Es algo que siento con cada fibra de mi cuerpo, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más cargado, más vivo. Y entonces sucede lo que nunca le conté a nadie hasta este momento, lo que cambió absolutamente todo, lo que me hizo entender por qué mi padre nunca dejó de orar por mí a pesar de mis insultos y mi rechazo. En esa habitación de hotel en Costa Rica, completamente solo según los ojos humanos, experimenté algo que desafía toda explicación racional, algo que me hizo soltar esas pastillas como si quemaran, algo que me hizo caer de rodillas y llorar como nunca había llorado en mi vida. Porque en ese momento, hermano, hermana, quien esté viendo esto, entendí lo que significa realmente que alguien te encuentre cuando estás perdido. Y ese alguien tiene un nombre. El mismo nombre que grité en desesperación, el mismo nombre que mi padre repitió en oraciones durante años. Pero lo que pasó después, lo que vi, lo que sentí, lo que me dijo sin palabras, pero más claro que cualquier conversación humana, eso te lo voy a contar en un momento, porque necesitas entender primero cómo llegué a ese piso en Costa Rica. Necesitas conocer la historia completa del youtuber de Iztapalapa, que lo tuvo todo y casi lo pierde todo, incluyendo su vida, porque tal vez, solo tal vez, mi historia es también tu historia, y si estás viendo esto, no es casualidad. Nada es casualidad. Mi historia no comenzó en hoteles de lujo, ni en escenarios frente a miles de personas. Comenzó en una casa de concreto, sin terminar en la unidad habitacional Vicente Guerrero de Iztapalapa, donde el agua llegaba cada tercer día y las balas sonaban los fines de semana cuando las pandillas se peleaban las esquinas. Mi papá, Raúl Méndez, trabajaba turnos dobles en la fábrica textil de Naucalpan para darnos de comer a mí, a mi mamá Socorro y a mis 2 hermanas menores, Lupita y Fernanda. Salía a las 5 de la mañana
y regresaba a las 9 de la noche con las manos manchadas de tinte y la espalda jorobada del cansancio. Pero nunca lo escuché quejarse. Lo que sí escuchaba todas las noches era su voz ronca orando en la sala mientras mi mamá preparaba las tortillas para el día siguiente. Señor Jesús, cubre a mis hijos, protege a Alejandro, que no caiga en las drogas ni en las pandillas, que encuentre un camino bueno en esta vida. Amén. Yo tenía 14 años y me daba vergüenza cuando mis amigos de la cuadra escuchaban esas oraciones a través de las ventanas sin vidrio. Me daba vergüenza que mi papá fuera tan religioso, tan ingenuo o tan conformista con su vida miserable, mientras yo soñaba con salir de Iztapalapa como fuera. En la secundaria número 189, yo era el payaso de la clase. Hacía reír a todos imitando a los maestros, inventando chistes, creando historias absurdas que tenían a mis compañeros llorando de risa en los recesos. Un día, mi primo Héctor, que tenía 2 años más que yo, me mostró YouTube en su celular viejo. Mira, güey, hay cabrones que se hacen ricos haciendo videos de pendejadas. Tú eres chistoso, deberías intentarlo. Esa tarde, con el celular prestado de mi mamá, grabé mi primer video en el techo de nuestra casa, hablando de las cosas absurdas que pasaban en Iztapalapa. Lo subí esperando tal vez 10 vistas. A la semana tenía 3,000. Eso fue en 2013. Yo tenía 16 años y acababa de descubrir que tenía un talento que la gente valoraba. No era bueno en matemáticas, ni en deportes, ni en nada que mis maestros consideraran importante. Pero era bueno conectando con personas a través de una cámara. Ese descubrimiento me salvó y me condenó al mismo tiempo. Durante los siguientes 2 años, seguí haciendo videos cada vez que podía, con equipos prestados, editando en computadoras de los cafés internet de la avenida Ermita Iztapalapa, durmiendo 3 horas para terminar de editar antes de ir a la prepa. Mi papá no entendía nada. Alejandro, eso de los videos no es trabajo. Necesitas estudiar una carrera, conseguir un empleo seguro, algo estable. Pero cuando cumplí 18 años y mi canal llegó a 100,000 suscriptores, recibí mi primer pago de YouTube. 18,000 pesos. Más de lo que mi papá ganaba en un mes matándose en la fábrica. Esa noche puse el dinero sobre la mesa durante la cena y le dije, ¿todavía crees que no es trabajo? La expresión en su cara fue de orgullo mezclado con preocupación, como si supiera que algo se estaba rompiendo entre nosotros, pero no sabía cómo evitarlo. A los 20 años, en 2017, mi canal explotó. Un video que hice sobre las 10 cosas que solo los chilangos entienden se volvió viral y llegó a 5 millones de vistas en una semana. Las marcas comenzaron a buscarme. Primero fueron productos pequeños, luego llegaron las grandes empresas, Coca-Cola, Telcel, Cinemex, Liverpool. Me ofrecían 50,000, 100,000, 200,000 pesos por un video promocionando sus productos. Yo, que había comido frijoles refritos toda mi vida, de repente estaba ganando en un mes lo que mi papá ganaba en un año. Me mudé a un departamento en La Condesa, luego a uno más grande en Polanco. Compré ropa de marca, tenis que costaban lo que mi mamá gastaba en el súper en 3 meses, un iPhone nuevo cada año. Viajé a Medellín para colaborar con Juan Pablo Jaramillo, un youtuber colombiano con 2 millones de suscriptores. Allá, en el barrio El Poblado, con vista a las montañas y los edificios modernos, grabamos contenido que generó millones de vistas. Fue mi primera vez fuera de México y me sentí como si finalmente estuviera viviendo la vida que merecía, lejos de las calles polvorientas de Iztapalapa. Lima fue siguiente. Después, Miami, Buenos Aires, Santiago de Chile. Cada ciudad traía más colaboraciones, más seguidores, más contratos. En Lima conocí a Daniela, una chica peruana que trabajaba en marketing digital para una agencia que manejaba influencers. Era hermosa, inteligente, y me miraba como si yo fuera alguien importante. Nos enamoramos en esas 2 semanas de locura entre grabaciones y fiestas en Miraflores y Barranco.
Cuando regresé a México, ella dejó su trabajo y se vino conmigo a Ciudad de México. Nos fuimos a vivir juntos al departamento de Polanco y durante los primeros meses fue perfecto, pero la presión empezaba a crecer. Los algoritmos de YouTube son crueles. Si no subes contenido constante, el algoritmo te castiga. Si tus videos no mantienen las métricas, pierdes relevancia. Yo pasé de subir un video por semana a subir 3, luego 5. Mi vida se convirtió en un ciclo infinito de grabar, editar, publicar, responder comentarios, grabar, editar, publicar. No tenía tiempo para nada más. Las marcas me exigían entregas específicas. Los fans me exigían más contenido. Mi manager, un tipo de Monterrey llamado Roberto Villarreal, que conocí en una conferencia de creadores de contenido, me empujaba constantemente. Alejandro, tienes que aprovechar ahora que estás en la cima. Esto no dura para siempre. Tenía razón, pero su consejo me estaba matando. Empecé a tomar modafinilo para mantenerme despierto, editando hasta las 4 de la mañana. Luego, clonazepam para poder dormir cuando mi mente no dejaba de pensar en estrategias de contenido. Bebía para calmar la ansiedad antes de eventos públicos donde tenía que aparentar que todo estaba perfecto. En 2019, cuando mi canal llegó a 2 millones de suscriptores, estaba tomando pastillas para despertar, pastillas para dormir y alcohol para funcionar socialmente. Nadie lo sabía, ni Daniela, ni Robertos, ni mi familia. Porque esa era otra cosa. Mi familia. Había dejado de visitarlos. Estaba tan ocupado, tan importante, tan encerrado en mi mundo de contratos y estadísticas que llamaba a mi mamá una vez al mes y siempre era una conversación rápida. Sí, mamá, estoy bien. Sí, estoy comiendo. No puedo ir a comer el domingo. Tengo que viajar a Bogotá. Las invitaciones se volvieron menos frecuentes. Mi papá nunca me llamaba, pero mi mamá me contaba que seguía orando por mí todas las noches, que tenía una foto mía en su veladora, que me extrañaba. La ruptura final con mi papá pasó en diciembre de 2020, durante la cena de Navidad en Iztapalapa. Yo había ido porque mi mamá prácticamente me rogó, y llegué en mi BMW nuevo, con ropa que costaba más que los muebles de su sala. Mis hermanas estaban contentas de verme, pero mi papá me miró con una tristeza que me incomodó. Durante la cena, mientras comíamos el pavo que mi mamá había preparado, él dijo: «Hijo, me da gusto que te vaya bien, pero veo que estás perdido. Veo que el dinero te está cambiando. Veo que ya no eres el Alejandro que criamos». Algo dentro de mí estalló. Tal vez era el resentimiento acumulado de años sintiéndome menos que otros porque era pobre. Tal vez era la presión de mantener la imagen perfecta todo el tiempo. Tal vez eran las pastillas y el alcohol, no lo sé. Pero le grité cosas horribles. ¿Perdido? Yo tengo más éxito a los 23 años que tú en toda tu vida. ¿Perdido? Tú eres el que está perdido, conformándote con un trabajo miserable, orándole a un Dios que nunca te sacó de la pobreza. Yo me hice solo, papá, sin tu religión, sin tus oraciones, sin tu Dios, yo solo. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mi mamá lloraba, mis hermanas miraban sus platos, mi papá me miró con lágrimas en los ojos y dijo suavemente: «No te hiciste solo, hijo. Dios siempre estuvo contigo, aunque no lo vieras. Y voy a seguir orando por ti, aunque no quieras escucharlo, porque eres mi hijo y te amo». Me levanté de la mesa y me fui. Fue la última vez que hablé con él cara a cara durante 3 años. Los meses después de esa Navidad de 2020 fueron de caída libre disfrazada de éxito. Por fuera, todo seguía creciendo. Mi canal llegó a 2.5 millones de suscriptores en marzo de 2021. Firmé un contrato con Amazon Prime Video para una serie documental sobre creadores de contenido latinos. Aparecí en la portada de la revista Expansión como uno de los empresarios digitales menores de 25 años más exitosos de México. Pero por dentro, cada día se sentía como caminar sobre vidrios rotos descalzo. La diferencia era que yo había aprendido a sonreír mientras sangraba. Daniela empezó a notar las grietas en abril de 2021
Una noche me encontró en el baño del departamento de Polanco a las 4 de la mañana, sentado en el piso, temblando después de un ataque de pánico que me dejó sin aire durante 20 minutos. Alejandro, necesitas ayuda profesional. Esto no es normal, me dijo con los ojos llenos de lágrimas mientras me abrazaba. Yo le prometí que iría a terapia, que bajaría el ritmo, que todo estaría bien. Mentiras. Nunca fui al psicólogo porque no podía darme el lujo de que alguien supiera que el exitoso Alejandro Méndez estaba desmoronándose. ¿Qué pasaría con mis contratos si las marcas se enteraban? ¿Qué pasaría con mi imagen si mis seguidores descubrían que el tipo que les vendía motivación y positividad tomaba pastillas para no pensar en matarse? El insomnio se volvió mi compañero constante. Había noches en que no dormía absolutamente nada. Me quedaba acostado mirando el techo del departamento, calculando vistas, proyectando ingresos, planeando contenido, respondiendo mentalmente a comentarios de haters, ensayando respuestas para entrevistas. Mi mente era una máquina que no se apagaba nunca. Probé con melatonina, con té de valeriana, con aplicaciones de meditación que duraba usando exactamente 2 días antes de abandonarlas porque no tenía tiempo. Lo único que funcionaba era duplicar la dosis de clonazepam, y aún así solo dormía 3 o 4 horas interrumpidas por pesadillas, donde perdí a todos mis seguidores de la noche a la mañana. En julio de 2021 tuve mi primer pensamiento suicida, claro. No fue algo dramático. Fue un domingo por la tarde, tranquilo, mientras editaba un video en mi oficina. De repente, mi mente dijo con una claridad aterradora, «Sería más fácil no estar aquí». Me asusté tanto que cerré la laptop y me obligué a salir a caminar por el parque Lincoln. Pero el pensamiento no se fue. Regresó al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Se convirtió en un susurro constante en el fondo de mi cabeza, especialmente en las madrugadas cuando estaba solo editando. Sería más fácil. Ya no tendrías que fingir, ya no tendrías que actuar, podrías descansar. Daniela y yo empezamos a pelear constantemente. Ella me reclamaba que ya no era el mismo, que vivía encerrado en mi oficina, que el único momento en que parecía vivo era cuando estaba grabando para la cámara. Es como si estuvieras muerto por dentro, Alejandro. Como si el verdadero tú se hubiera ido y dejara solo esta cáscara que actúa para los videos, me dijo una noche de agosto, después de que cancelé por tercera vez nuestra cita de aniversario, porque tenía que entregar un video patrocinado. Yo le grité que no entendía la presión que tenía, que era fácil juzgar cuando ella no cargaba con la responsabilidad de mantener un imperio digital. Esa fue la primera noche que dormí en el sofá. Roberto, mi manager, me empujaba cada vez más fuerte. «Alejandro, tienes una ventana de oportunidad muy pequeña. En 2 años puede llegar alguien más joven, más fresco, y tú vas a hacer historia. Tienes que aprovechar ahora más contenido, más colaboraciones, más presencia». Firmé contratos que me comprometían a producir cantidades imposibles de contenido. Acepté aparecer en podcasts que no me interesaban. Dije que sí a eventos en ciudades donde no quería estar. Todo porque tenía miedo. Miedo de que Roberto tuviera razón. Miedo de volver a ser el Alejandro pobre de Iztapalapa. Miedo de que todo desapareciera si aflojaba, aunque fuera un poco. En noviembre de 2021, mi canal llegó a 3 millones de suscriptores. Hice un video celebrando con globos y confeti, agradeciendo a mis fans, prometiendo que venían cosas increíbles. Pero esa noche, solo en mi departamento porque Daniela se había ido a Lima a visitar a su familia, me tomé toda una botella de vino y lloré durante horas sin poder parar. No sé ni por qué lloraba. Era como si todo el dolor que había estado guardando durante años finalmente encontrara una salida. Llamé a mi mamá borracho a las 2 de la mañana. Ella contestó asustada. «Alejandro, ¿estás bien, hijo?» Yo solo pude decir entre sollozos, «Mamá, ya no puedo más, ya no puedo». Pero cuando ella me preguntó qué pasaba, me arrepentí de haber llamado. «Nada, mamá, estoy bien». Tomé un poco de vino y me puse sentimental. «Ya me voy a dormir». Colgué antes de que pudiera responder.
Daniela me dejó en marzo de 2022. Fue una tarde de sábado, después de una semana en que prácticamente no nos habíamos hablado, a pesar de vivir en el mismo departamento. Ella empacó sus maletas mientras yo fingía trabajar en mi oficina, incapaz de procesarlo emocionalmente. Te amo, Ki, Alejandro, pero ya no puedo verte destruirte. Ya no puedo ser testigo de cómo esta vida te está matando y tú te niegas a pedir ayuda. Espero que algún día encuentres lo que sea que estás buscando, porque claramente no lo has encontrado en todo esto. Señaló las cámaras, las luces, las laptops, todo el equipo que llenaba nuestro departamento. Cuando cerró la puerta, me quedé sentado en mi silla de oficina, mirando la pantalla de mi computadora, donde tenía abierto un video a medio editar sobre cómo alcanzar tus sueños. La ironía era tan brutal que tuve que reírme. O tal vez estaba llorando. Ya no sabía diferenciar. Los siguientes meses fueron un borrón de hoteles, aviones, eventos, grabaciones y una soledad tan profunda que dolía físicamente. Contraté a un editor para que me ayudara porque ya no podía con todo el trabajo. Contraté a un asistente personal. Contraté a un community manager, rodeado de gente todo el tiempo, pero completamente solo. Las dosis de clonazepam subieron. Empecé a mezclarlas con whisky porque el efecto era más rápido. Llegué a eventos importantes medio borracho, pero nadie notaba porque yo era tan bueno actuando que podía fingir sobriedad perfectamente. Mi mamá me llamaba cada semana. Tu papá pregunta por ti, hijo. Dice que no duerme pensando en ti. Yo siempre tenía una excusa para no visitarlos. Estaba ocupado, tenía que viajar, tenía compromisos. La verdad era que no podía enfrentar a mi papá. No podía mirarlo a los ojos después de lo que le dije. Y más que eso, no podía soportar la idea de que él viera en lo que me había convertido y su mirada me dijera, te lo dije. En enero de 2023, estuve en Bogotá para una colaboración con 5 youtubers colombianos. Fue una semana intensa de grabaciones, fiestas, entrevistas. La última noche, en una discoteca de la zona T, uno de los youtubers me ofreció cocaína. Nunca había probado drogas fuertes. Siempre me había limitado al alcohol y las pastillas con receta. Pero esa noche, cansado de sentir el vacío, dije que sí. El subidón fue increíble por 2 horas. Me sentí vivo por primera vez en meses. Hablaba sin parar. Reía genuinamente. Me sentía como el Alejandro de antes. Pero cuando el efecto pasó a las 5 de la mañana, en mi habitación del hotel, la caída fue peor que cualquier cosa que hubiera experimentado. Me senté en la ducha con el agua fría cayendo sobre mí, temblando, con el corazón acelerado, pensando, me estoy volviendo loco, me estoy muriendo, necesito ayuda. Pero no pedí ayuda. Al día siguiente tomé un vuelo a México. Edité los videos de la colaboración, los publiqué con sonrisas y energía, y seguí adelante como si nada. Porque eso es lo que hacía. Seguir adelante, actuar, fingir, sobrevivir un día más. Costa Rica llegó en marzo de 2023. Era un evento grande, importante, bien pagado. VidCon Centroamérica, una convención de creadores de contenido donde yo era uno de los speakers principales. Llegué el 16 de marzo en la tarde. Hice el check-in en el Hotel Barceló. Ensayé mi presentación frente al espejo de la habitación 804 durante 2 horas. Tomé 3 pastillas de clonazepam con whisky para calmar los nervios y subí al escenario esa noche. 500 personas me aplaudieron. Hablé durante 40 minutos sobre perseverancia, sobre cumplir sueños, sobre no rendirse nunca. Firmé autógrafos, me tomé selfies, respondí preguntas. Fui el Alejandro Méndez que todos esperaban. Pero cuando terminó todo y regresé a mi habitación, algo se rompió definitivamente. Cerré la puerta, vi mi reflejo en el espejo del baño y lo que vi me aterrorizó. Había un vacío en mis ojos que no pude seguir ignorando. Me quité el saco de diseñador, los zapatos caros. Me senté en el piso de esa habitación de hotel en un país extranjero, completamente solo, y admití por primera vez en voz alta, no puedo más.
Las pastillas seguían en mi mano cuando grité ese nombre, Jesús, un nombre que había escuchado 1000 veces en boca de mi padre, pero que para mí no significaba nada más que una palabra vacía, un concepto religioso para gente débil que necesitaba muletas espirituales. Pero en ese momento, en el piso de esa habitación 804, sin opciones, sin salidas, sin fuerzas para seguir fingiendo, ese nombre salió de mi boca como un grito de guerra, como un último intento desesperado de encontrar algo real en medio de toda la falsedad que había construido. El silencio que siguió duró tal vez 5 segundos, pero se sintió como una eternidad. Y entonces la atmósfera de la habitación cambió de una manera que no puedo explicar con palabras normales. No es que la temperatura bajara o subiera. No es que hubiera un sonido específico. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, cargado, vivo. Como si alguien hubiera entrado a la habitación pero sin abrir la puerta. Como si una presencia masiva, antigua, poderosa, hubiera decidido ocupar ese espacio de 15 metros cuadrados donde yo estaba destrozado. Mi primer instinto fue el miedo. Un miedo visceral, primitivo, como el que debe sentir un animal cuando sabe que hay un depredador cerca. Pero no era miedo de que me fueran a hacer daño. Era miedo de estar en presencia de algo infinitamente más grande que yo, algo que podía verme completamente, cada mentira, cada fractura, cada pecado, cada pensamiento oscuro que jamás había compartido con nadie. Era el miedo de ser completamente conocido. Y ese miedo me hizo soltar las pastillas que cayeron sobre la alfombra beige, haciendo un sonido suave, casi musical. Entonces vi algo que sé que suena imposible, pero juro por la vida de mis hermanas que es verdad. No fue con los ojos físicos, fue con algo más profundo, como si tuviera ojos internos que nunca había usado y de repente se abrieron. Vi una luz que no lastimaba la vista, pero que era más brillante que cualquier cosa que hubiera visto en mi vida. Y en medio de esa luz había una figura, un hombre, pero llamarlo hombre es quedarse corto porque había algo en él que era completamente diferente a cualquier ser humano que hubiera conocido. Era como si toda la bondad, toda la verdad, todo el amor que había existido y existiría, estuviera concentrado en esa figura. No tenía las características específicas de las pinturas religiosas que había visto. No tenía barba larga, ni túnica blanca, ni nada de eso. Era simplemente una presencia masculina, joven pero antigua al mismo tiempo, que irradiaba una autoridad absoluta, pero también una ternura que me rompió por completo. Sus ojos, Dios mío, sus ojos. Cuando esos ojos me miraron, sentí que cada segundo de mi vida pasaba frente a mí en un instante. Vi al Alejandro de 7 años jugando en las calles de Iztapalapa. Vi al Alejandro de 14 años sintiéndose menos que otros por ser pobre. Vi al Alejandro de 20 años rechazando a su padre. Vi al Alejandro de 23 años tomando cocaína en Bogotá. Vi cada mentira, cada traición, cada momento donde elegí mi ego sobre todo lo demás. Y lo más aterrador no era que él pudiera ver todo eso. Lo aterrador era que a pesar de ver todo eso, en sus ojos había un amor tan puro, tan incondicional, tan absoluto, que me hizo colapsar. Me quebré de una manera que nunca me había quebrado. Caí de rodillas, luego sobre mi rostro, mi frente tocando la alfombra, llorando como nunca había llorado en mi vida. No era el llanto elegante de las películas. Era un sollozo violento, feo, visceral, de alguien que finalmente dejó de fingir, que finalmente dejó de actuar, que finalmente se permitió ser completamente vulnerable. No escuché palabras audibles, no hubo una voz que resonara en la habitación, pero su comunicación era más clara que cualquier conversación verbal que hubiera tenido. Era como si sus pensamientos se convirtieran en mis pensamientos, como si su corazón latiera dentro de mi pecho. Y lo que comunicó fue devastador y hermoso al mismo tiempo. Me mostró quién era yo realmente, sin todas las máscaras, sin toda la fama, sin todos los seguidores. Me mostró a un niño herido, que había construido un imperio de mentiras para probarse a sí mismo que valía algo.
Me mostró que todo lo que había logrado era arena movediza, que los millones de vistas no llenaban el vacío, que los contratos millonarios no sanaban las heridas, que la fama no me hacía más valioso de lo que era a los 7 años en Iztapalapa. Pero entonces me mostró algo más. Me mostró quién podía ser. Me mostró una versión de Alejandro Méndez que no estaba definida por números ni algoritmos ni likes. Me mostró un Alejandro libre de la necesidad de probar constantemente su valor. Me mostró un Alejandro que podía dormir en paz porque su identidad no dependía de mantener una imagen perfecta. Me mostró un Alejandro que podía abrazar a su padre sin vergüenza. Y me mostró que esa versión solo era posible si yo soltaba todo, si dejaba de intentar salvarme a mí mismo, si finalmente aceptaba que necesitaba ser rescatado. El tiempo dejó de tener sentido. No sé si estuve en el piso de esa habitación durante 10 minutos o 3 horas, pero en algún momento, entre las lágrimas y los sollozos y esa presencia abrumadora, algo dentro de mí finalmente se rindió. Toda la resistencia que había mantenido durante años, toda la arrogancia, todo el orgullo, todo se desmoronó, y en medio de ese desmoronamiento susurré las palabras más sinceras que había dicho en mi vida. Acepto. Acepté a Cristo. No sé qué significa eso, no sé cómo se hace, pero te necesito. Sálvame. Por favor, sálvame. Y hermano, hermana, lo que pasó después no tengo forma de explicarlo que suene racional. Sentí como si algo pesado que había estado cargando toda mi vida, algo que ni siquiera sabía que estaba ahí, de repente se levantara de mis hombros, como si cadenas invisibles que me ataban se rompieran, como si algo oscuro y denso que vivía en mi pecho saliera de mí y fuera reemplazado por algo limpio, algo nuevo, algo vivo. La paz que inundó mi cuerpo fue tan física, tan real, que pensé que me iba a desmayar, pero no era una paz pasiva, era una paz activa, poderosa, que me llenaba desde adentro hacia afuera, que tocaba cada célula, cada pensamiento, cada recuerdo doloroso. Lloré durante lo que pareció una eternidad, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación como las de hace un rato. Eran lágrimas de limpieza, de liberación, como si todo el dolor acumulado de años finalmente encontrara una salida legítima. Y en medio de ese llanto, seguía sintiendo esa presencia. Él no se había ido. Seguía ahí. Y su cercanía me hacía sentir más seguro de lo que me había sentido jamás. Incluso más seguro de lo que me sentía de niño en los brazos de mi mamá. En algún momento, exhausto pero de alguna manera renovado, levanté mi cabeza del piso. La habitación se veía igual, las luces de San José seguían parpadeando afuera. El aire acondicionado seguía zumbando, pero todo era diferente porque yo era diferente. Las pastillas seguían regadas en la alfombra, pero ya no tenían poder sobre mí. La botella de whisky seguía ahí, pero ya no la necesitaba. Mi celular seguía vibrando con notificaciones, pero de repente, esos números que habían definido mi valor durante años parecían completamente irrelevantes. Me arrastré hasta la cama y me senté en el borde, todavía temblando, todavía procesando lo que acababa de experimentar. Miré el reloj. Eran las 4:30 de la mañana. Afuera, San José empezaba a despertar. Los primeros rayos de sol se asomaban tímidamente por las montañas que rodeaban la ciudad. Y yo, Alejandro Méndez, el youtuber de 3 millones de suscriptores que había llegado a esa habitación para terminar con su vida, estaba vivo de una manera que no había estado en años. Tomé mi celular con manos temblorosas y busqué el contacto que no había marcado en 3 años. No, papá. Miré la foto de perfil, una imagen vieja de él, sonriendo en alguna fiesta familiar. Eran casi las 5 de la mañana en Costa Rica, lo que significaba que eran casi las 4 de la mañana en Ciudad de México. Probablemente estaba despierto, porque mi mamá me había contado que el insomnio lo perseguía. Con lágrimas cayendo sobre la pantalla de mi celular, escribí un mensaje que nunca pensé que escribiría. Papá, tenías razón. Sobre todo, Jesús es real. Acabo de conocerlo. Te amo. Perdóname. Apreté enviar y me quedé mirando la pantalla
esperando, conteniendo la respiración. Pasó 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos que se sintieron como horas. Y entonces vi los 3 puntos que indicaban que estaba escribiendo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La respuesta llegó. Hijo, he estado orando por este momento durante 3 años. Nunca dejé de creer que Dios te alcanzaría. Bienvenido a casa. Te amo. Cuando estés listo, aquí te espero. Me desmoroné otra vez, pero esta vez de gratitud, de alivio, de una alegría tan profunda que dolía. El sol de Costa Rica entraba por la ventana, iluminando las pastillas regadas en el piso, la botella vacía, el desorden de mi casi final. Pero yo ya no era el mismo hombre que había entrado a esa habitación. Algo había muerto en ese piso, y algo nuevo, algo real, algo eterno había nacido. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México el 19 de marzo de 2023, 2 días después de aquella noche en Costa Rica, que dividió mi vida en un antes y un después. Durante todo el vuelo, con los audífonos puestos pero sin música, solo había pensado en una cosa. Tenía que verlo. Tenía que abrazar a mi padre. Tenía que decirle en persona lo que había escrito en ese mensaje a las 4 de la mañana. Las palabras ya no eran suficientes. Necesitaba que me viera que el hijo que había perdido 3 años atrás finalmente había regresado. Tomé un Uber directo de la Terminal 2 hacia Iztapalapa. No pasé por mi departamento de Polanco. No llamé a Roberto ni respondí los mensajes urgentes de marcas preguntando por entregas de contenido. Solo le escribí a mi mamá: voy para allá, llego en 1 hora. Ella respondió con emojis de corazones y manos en oración. Durante todo el trayecto por el periférico, viendo las calles que había conocido toda mi vida, pero que de repente se veían diferentes, más reales, más honestas que los barrios elegantes donde había vivido los últimos años, sentí una mezcla de nervios y anticipación que me hacía temblar las piernas. Cuando el Uber se detuvo frente a la casa de concreto sin terminar de la unidad habitacional Vicente Guerrero, vi a mi mamá esperando en la puerta. Socorro Méndez, con su delantal floreado y su cabello recogido en una cola, me vio salir del carro y se tapó la boca con ambas manos. Corrí hacia ella como no había corrido en años y la abracé tan fuerte que la levanté del piso. «Mijo, mijo, mijo», repetía ella entre lágrimas, acariciando mi cabeza como cuando era niño. «Dios es fiel, mijo. Nunca dejó de cuidarte». Entonces lo vi. Mi papá, Raúl Méndez, de pie en el umbral de la puerta, con su ropa de trabajo todavía puesta porque había salido temprano de la fábrica cuando mi mamá le avisó que yo venía. Se veía más viejo de lo que recordaba, con más canas, con la espalda más encorvada. Pero sus ojos tenían esa misma mirada que recordaba de mi infancia, esa mirada que siempre me hacía sentir seguro. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad. Todo lo que había pasado entre nosotros colgaba en el aire. Mis palabras crueles, mi arrogancia, mis años de ausencia, su dolor silencioso, sus oraciones constantes. Caminé hacia él con las piernas temblando. «Papá, yo». Pero no pude terminar la frase porque me quebré. Caí de rodillas frente a él, llorando como el niño que fui, como el hijo pródigo que finalmente regresa a casa destruido pero vivo. «Perdóname, papá. Tenías razón en todo. Yo estaba perdido. Yo estaba muerto por dentro. Y Jesús me encontró, me salvó. Me mostró que todo lo que construí era basura comparado con lo real. Perdóname, por favor». Mi padre se arrodilló frente a mí, sus rodillas viejas crujiendo con el esfuerzo, y me abrazó con una fuerza que no sabía que todavía tenía. «No hay nada que perdonar, hijo. Bienvenido a casa. Bienvenido a la verdadera vida». Nos quedamos así, padre e hijo, arrodillados en la entrada de esa casa humilde de Iztapalapa, llorando juntos, sanando 3 años de distancia en un abrazo que olía a tinte de fábrica y a gracia divina. Mis hermanas, Lupita y Fernanda, salieron llorando también y se unieron al abrazo. Ahí, en ese momento, rodeado de mi familia, que nunca dejó de amarme a pesar de todo, entendí lo que significa realmente
estar en casa. Los días siguientes fueron de decisiones radicales. Sabía que no podía seguir con la vida que tenía. No podía seguir vendiendo una felicidad que no sentía. No podía seguir siendo el Alejandro Méndez de las cámaras, mientras por dentro era otra persona completamente diferente. El 22 de marzo de 2023 subí un video a mi canal que tenía 3.200.000 suscriptores. No era un video producido. No tenía luces profesionales ni edición elaborada. Era yo, sentado en mi departamento de Polanco, con los ojos hinchados de llorar, sin maquillaje, sin actuación, completamente vulnerable. Hola a todos, soy Alejandro Méndez y necesito contarles algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. He estado viviendo una mentira. Todo lo que han visto en este canal durante los últimos años ha sido una actuación de alguien que se estaba muriendo por dentro. Hace una semana, en Costa Rica, intenté quitarme la vida. Estaba en el piso de una habitación de hotel con pastillas en mi mano, listo para terminar con todo. Pero Jesucristo me encontró en ese momento. No es una metáfora, no es una historia bonita para el canal. Es la verdad más real que he experimentado. Él me salvó cuando ya no tenía fuerzas para salvarme a mí mismo. Y por eso, a partir de hoy, este canal cambia. Ya no voy a venderles sueños falsos. Ya no voy a fingir que tengo todas las respuestas. Voy a mostrarles mi proceso real de transformación, y si eso significa perder seguidores, contratos, fama, que así sea, porque encontré algo más valioso que todo eso. Encontré paz, encontré propósito, encontré vida real, acepté a Cristo, y eso cambió absolutamente todo. La reacción fue exactamente lo que esperaba. En las primeras 24 horas perdí 200.000 suscriptores. Las marcas cancelaron contratos. Roberto me llamó furioso, diciéndome que estaba destruyendo todo lo que habíamos construido. Influencers con los que había colaborado me dejaron de seguir en redes sociales. Los comentarios en el video eran mitad apoyo y mitad burla. Se volvió loco. Perdió la cabeza, Trump. Ahora va a ser un canal de propaganda religiosa. Pero también había comentarios diferentes. Yo también estoy pasando por lo mismo. Gracias por ser honesto. Tu testimonio me salvó la vida esta noche. En abril de 2023 vendí mi departamento de Polanco. Me deshice de la mayor parte de mis cosas materiales. Guardé solo lo esencial: ropa, mi computadora, mi cámara. El dinero de la venta lo dividí. Una parte para mis papás, para que finalmente mi padre pudiera dejar ese trabajo que lo estaba matando. Otra parte para empezar algo nuevo que no sabía exactamente qué era, pero que sentía que Dios me estaba guiando a hacer. Me mudé de regreso a Iztapalapa, a la casa de mis padres, al cuarto pequeño que compartía con mis hermanas cuando era niño. En mayo, sentí un llamado claro. No era una voz audible, pero era tan fuerte como si lo fuera. Necesitaba ir a servir a comunidades que nunca habían tenido acceso a lo que yo tuve. Contacté a iglesias en Guadalajara, específicamente en colonias como La Aurora, El Bethel, zonas marginadas donde la violencia del narco había dejado familias destrozadas. Empecé a viajar cada 2 semanas, llevando ayuda práctica, despensas, medicinas, ropa, pero más que eso, llevando mi testimonio. Les contaba mi historia sin filtros a pandilleros, a madres solteras, a niños que crecían en las mismas condiciones donde yo crecí, pero peor. Una tarde de junio, en un barrio olvidado de Guadalajara llamado Las Huertas, conocí a Miguel Ángel, un chico de 16 años que me recordó tanto a mí, a su edad, que me dolió el pecho. Estaba vendiendo droga en una esquina cuando llegamos con la iglesia local a repartir comida. Me acerqué a él y le conté mi historia completa. Le hablé de la fama, del dinero, del vacío, de las pastillas en el piso del hotel, del encuentro con Jesús. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nadie me había hablado así, con la verdad real. Todos los cristianos que vienen aquí nos juzgan. Pero tú me entiendes. Esa tarde, Miguel Ángel aceptó a Cristo ahí mismo, en esa esquina, entre lágrimas y con sus amigos pandilleros mirando confundidos. Seguí viajando: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua.
Barrios donde el crimen organizado controlaba todo, donde los niños crecían sin esperanza, donde las madres lloraban a hijos asesinados. En cada lugar compartía lo mismo. No vengo a juzgarlos, vengo a decirles que si Jesús pudo rescatarme a mí del borde del suicidio, en un hotel de lujo, puede rescatarlos a ustedes en medio de lo que sea que estén viviendo. Vi transformaciones que me dejaban sin palabras, familias enteras encontrando fe, pandilleros dejando las armas, madres adictas recuperando a sus hijos. Mi canal de YouTube cambió completamente. Ya no tenía millones de vistas por video, ahora tenía tal vez 50,000, 100,000, si el testimonio era particularmente impactante. Pero los comentarios eran diferentes. Tu video me detuvo de suicidarme esta noche. Compartí esto con mi hermano adicto y lloró por primera vez en años. Gracias por mostrar que la transformación real existe. Esos comentarios valían más que cualquier contrato millonario que había firmado antes. En septiembre de 2023, 6 meses después de aquella noche en Costa Rica, estaba de regreso en Iztapalapa, ayudando a organizar un evento comunitario en la parroquia donde mi papá había orado por mí durante años. Vi a mi padre dirigiendo a un grupo de hombres en oración, con esa paz en su rostro que yo nunca había entendido antes, pero que ahora reconocía porque la sentía en mi propio pecho. Me acerqué a él después y le dije: «Papá, ahora entiendo por qué nunca dejaste de orar. Entiendo por qué tu fe era más fuerte que mis insultos, porque tú conocías algo real que yo solo estaba descubriendo». Él me abrazó y dijo algo que nunca voy a olvidar: «Hijo, Dios te amaba cuando eras famoso y te ama igual ahora que sirves en las calles, pero ahora tú puedes sentir ese amor porque dejaste de buscarlo en lugares equivocados». Hoy, en enero de 2026, casi 3 años después de aquella noche, mi vida se ve completamente diferente. Ya no vivo en Polanco, sino en una casa sencilla en Iztapalapa, cerca de mis padres. Ya no tengo contratos con marcas millonarias, sino colaboraciones con iglesias y organizaciones que sirven a los más vulnerables. Ya no tengo millones de seguidores obsesionados con mi vida perfecta, sino una comunidad real de personas que caminan juntas en fe auténtica. Ya no tomo pastillas para dormir porque duermo en paz. Ya no actúo para las cámaras porque finalmente soy la misma persona on y off cámara. ¿Perdí dinero? Sí. ¿Perdí fama? También. Perdí contratos y oportunidades que nunca van a regresar. Absolutamente. Pero recuperé mi alma, recuperé mi familia, recuperé mi paz, recuperé mi propósito. Y hermano y hermana, quien esté viendo esto en este momento, te digo con toda honestidad, no hay comparación. Los millones de vistas no valen nada si estás muriendo por dentro. La fama no significa nada si estás solo en un hotel con pastillas en la mano, pensando en terminar con todo. Si estás viendo este testimonio y te identificas con algo de lo que conté, si sientes ese vacío que yo sentía, si estás cansado de fingir, si estás al borde como yo estuve, no esperes. No esperes a tocar fondo como yo toqué fondo. No esperes a estar en el piso de una habitación con una decisión irreversible en tus manos. Jesús te está buscando ahora mismo, no mañana, ahora. Y Él puede hacer por ti lo que hizo por mí. Puede transformar tu vida completamente. Puede darte paz real, propósito genuino, una identidad que no depende de números ni validación externa. Acepté a Cristo esa madrugada en Costa Rica y Él me devolvió la vida. No una vida perfecta, pero una vida real, una vida con significado, una vida que vale la pena vivir. Y te prometo, por todo lo que he experimentado, que si tú también lo aceptas, tu historia de transformación puede ser tan poderosa como la mía. Comparte este testimonio. Déjame tu historia en los comentarios. Y si necesitas oración, escríbelo. Porque así como mi padre oró por mí durante años hasta verme transformado, yo voy a orar por ti. No estás solo, nunca has estado solo, y hoy puede ser el día en que todo cambie para siempre.